es pequeño, depende absolutamente de su madre para poder alimentarse. Y a medida que ese niño irá creciendo, dependerá de sus padres para poder crecer, para poder educarse, para tener el alimento y lo que necesite cada día, para poder obtener los nutrientes que necesita un niño para desarrollarse y sus capacidades. Es decir, el niño tiene una dependencia total de sus padres. Si el niño es abandonado de sus padres y lo dejan, y no lo alimentan, no lo cuidan, no lo protegen, entonces ese niño contraerá cualquier enfermedad, será un niño que tenga que estar en medio de la desnutrición, no tendrá una alimentación porque hay una situación de abandono. Entonces el niño depende de sus padres. Y uno puede decir, todos los aspectos de la dependencia no son negativos, porque hay personas que son dependientes, y esto sí es un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, no quieren aprender, no quieren adaptarse a los tiempos, entonces siempre dependen de que alguien pueda hacer algo por ellos. Personas que siempre dependen de que otra persona le haga sus trámites, de que otra persona se encargue de asuntos de su vida personal. Jóvenes o aún personas grandes que siguen dependiendo de alguien para poder ir al médico, de alguien para poder hacerse un chequeo, un estudio. Personas que son dependientes de otro. Y este es un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque no le permite a esa persona crecer, madurar, no le permite poder enfrentar las cosas que la vida misma le hace que deba enfrentar, que deba aprender. Hay veces porque esto le representa un miedo. Es como decir, aquella mujer o aquel varón que no quiere aprender a manejar, dice, no, yo prefiero que me lleven, porque me da miedo el aprender, me da miedo el equivocarme, me da miedo el chocar o que pueda pasar algo. Entonces esa persona siempre dependerá, por más que tenga los recursos económicos, de que alguien pueda llevarlo de aquí para allá. No podrá manejarse por sus propios medios, porque siempre dependerá de alguien más. Así hay personas que hoy están dependiendo. Personas que quizás nunca vivieron en una ciudad, vivieron en el campo y de repente se mudan a la ciudad con alguien que tiene experiencia. Jóvenes que se mudan para ir a la universidad en Capital Federal y allí comparten con otros jóvenes, pero son dependientes de aquellos que saben manejarse, aquellos que no tienen miedo a andar por la calle, a tomar un colectivo, un subte, a moverse. Personas que no son dependientes, pero hay quienes sí lo son. Y este es un aspecto negativo, porque dependen de otros para cualquier cosa. Así como la mujer puede depender de su marido, si su marido no hace esto o aquello, su esposa no lo hará, depende de él. Si él no lo hace, ella no aprendió a hacerlo, ni le interesa, ni quiere hacerlo. Y depende de él para hacerlo. Y así también el esposo. Hay cosas que quizás no hace porque dice mi mujer lo hace. Hombres que dicen, no, este teléfono, yo no entiendo nada del teléfono, lo maneja mi hijo. Y dependen de que alguien pueda hacer lo que ellos deberían hacer. Dependen. A pesar de que tienen la capacidad y podrían aprender, terminan dependiendo, y en este caso negativamente, de que alguien pueda hacer algo por ellos. Ahora, esto es en el aspecto de la vida. Un niño depende de sus padres y eso es lo lógico. Pero una persona puede depender de alguien más. Es decir, estar sumiso bajo la autoridad de aquella persona y tener una dependencia y sentir que no puede hacerlo. Porque eso es lo que pasa, la persona siente que no puede hacerlo. Por eso depende del otro. Y si el otro no lo hace, entonces no lo hago. Si el otro no lo hace por mí, entonces yo no me animo. Porque soy tímido, porque no sé hablar, porque me da vergüenza, porque no sé cómo hacer, porque nunca lo hice. Todos hemos tenido una primera vez en hacer un trámite, en aprender algo, en estar en una ciudad, en aprender a manejarnos, en tomar un micro de larga distancia, en tomarnos un avión. Todos hemos tenido una primera vez. Pero si no experimentamos, será difícil poder aprender.
Siempre vamos a depender de que alguien nos haga todas las cosas. No, yo no sé entrar en internet, entra vos, llename el formulario, hacelo por mí. Pero yo no me intereso en poder aprender. Bueno, eso es la dependencia. Depender de alguien para que pueda hacer algo por mí. Ahora dice la palabra de Dios que hubo un varón el cual sus hermanos lo aborrecieron porque su padre lo amó de una manera especial. Sus hermanos miraban su vida y le llamaban y le decían: ahí viene el soñador, este es José. Su padre le regaló una túnica de colores y esto generó envidia entre sus hermanos. Por lo cual, en el momento que su padre lo envía a que le trajera noticia de sus hermanos, que los había mandado a pastar allí junto con las ovejas, el padre le había dado una orden de que fueran a una región de buenos pastos, pero ellos tomaron la decisión de irse a otro lugar. El padre los envió a Siquem, pero ellos se fueron a Dotam. Y José va allí para traerle noticias a su padre. Y se encuentra con que sus hermanos, al verlo venir, tramaron tirarlo en una cisterna, pensaron la idea de quitarle la vida. Pero uno intercedió y terminaron por arrojarlo en la cisterna. Dios le había dado sueños a José, sueños que confrontaban la realidad de sus hermanos y aún de su padre. Porque en un momento las gavillas, en su sueño, que se inclinaban ante él, ante su gavilla, representaba la vida de sus hermanos. Él siendo puesto, no siendo el primogénito de la casa de Jacob, siendo puesto por sobre todos sus hermanos. Pero luego tiene un sueño donde aún su madre y su padre se inclinaban ante él. Y aún su padre le dijo: ¿qué es esto, José? ¿Aún yo voy a hacer reverencia delante de ti o vas a estar por sobre mí? Pero eran sueños que Dios había puesto en el corazón de José. Él tuvo que enfrentar esto. Fue vendido como esclavo. Fue llevado a la casa de Potifar. Y allí, en la casa de Potifar, aún en esa condición, él prosperaba. Pero la esposa de Potifar lo acusa de que él trató de propasarse con ella. Y entonces él termina en la cárcel. Y estando allí en la cárcel, estando en aquella condición, la cárcel comenzó a estar coordinada por José. José comenzó a prosperar aún en la cárcel. Todo lo que tocaba a José prosperaba y era bendecido. Y estando en la cárcel, dice que el panadero de Faraón y el copero de Faraón van a parar a la cárcel bajo una sentencia contra sus vidas porque debía resolverse un asunto, a ver cuál de los dos era culpable. Pero dice que ellos tuvieron un sueño y José interpreta el sueño del copero y del panadero. A uno lo iban a ahorcar y a otro le iban a restablecer su lugar. Él iba a estar nuevamente al lado de Faraón. Y ese fue el copero, el que volvió a su lugar, a estar junto a Faraón, una posición importante, una posición donde se necesitaba y se requería que puedan tener mucha confianza en él. Y el panadero fue ahorcado por causa de su culpabilidad. José, cuando ellos le dieron el sueño, él lo interpretó. Dice que pasaron 2 años y luego de estos 2 años Dios le da un sueño. José le dijo al copero que se acordara de él, pero el copero salió, volvió a su trabajo y por algún motivo no tuvo memoria de José. Pero pasaron 2 años y Dios le da un sueño a Faraón, un sueño que lo perturbó. Hay veces que algunas personas me escriben y me dicen: pastor, ¿sabe que tuve este sueño? ¿Usted podría interpretarlo? Yo le digo: mira, yo no interpreto sueños. Pero a veces hay sueños que son simples. Hay sueños que al conocer la simbología, conocer algunos aspectos de la palabra, podemos entender
¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Es decir, si de repente yo soy una persona que me congrego, que estoy buscando hacer la voluntad de Dios, que estoy buscando afirmarme, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, y tengo el sentir de servir a Dios, pero no lo sé. No sé si sería lo correcto, no sé si es el tiempo. Y de repente tengo un sueño, es un ejemplo nada más. Tengo un sueño donde de repente me encuentro en un lugar y veo que en mi cama así, veo que está un traje para que yo pueda ponérmelo. Como una señal de lo que Dios me está diciendo, que tengo que servir. Es un ejemplo. Entonces yo me despierto de ese sueño y digo, ¿qué me habrá querido decir Dios con ese traje en la cama? Con esa situación. ¿Será que Dios quiere que sirva? ¿Será que Dios está contestando lo que le pregunté? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo de que pueda ponerme a servir? ¿De que pueda crecer? Bueno, a veces esos sueños son de una simple interpretación. Pero lo cierto es que el corazón de José, en el momento que Faraón lo manda a llamar, él podría haber dicho como cualquiera quizás lo hubiese hecho. Tengo experiencia en esto. Yo sé interpretar los sueños. Decime que yo te interpreto. Decime a ver qué soñaste, qué yo te digo. Pero esa no fue la actitud de José. Y este mensaje nos habla que a pesar de las capacidades que podemos tener y a pesar de que en algún momento de nuestra vida las cosas puedan habernos salido bien y podamos haber obrado de la manera correcta, debemos comprender que todo lo que hacemos en nuestra vida no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con tu vida o con tu capacidad. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No es el hombre el que hace tal obra. No es el hombre el que determina. Dice la palabra, conozco que el hombre no es señor de su camino, sino que es Dios quien guía. Es Dios quien hace la obra. Una de las situaciones que nos lleva a ver la condición actual que vivimos en cuanto a la fe es que la vanagloria ha entrado en el corazón de los hombres. Y la vanagloria hace que el hombre comience a jactarse. Ya no tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con el poder que tiene el predicador, el profeta, el apóstol. Ya no es el obrar de Dios o la presencia de Dios. Ya no es la gracia del Señor sobre aquellas vidas que necesitan un milagro del Señor, sino que tiene que ver con el ungido, con aquel que lleva la palabra, con aquel que comparte el mensaje. Totalmente opuesto a esta historia, totalmente contrario. Cuando tú buscas un antónimo de dependencia, tú podrás encontrar allí rebeldía. Lo opuesto a la dependencia es la rebeldía. Aquel que se vuelve un insubordinado, el que se rebela. Pero José, dice la palabra que Faraón tiene un sueño. Y dice que él veía 7 vacas gordas, hermosas, que subían del río. Y luego también subían 7 vacas flacas, feas, horrendas. Y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y se despertó, turbado, y volvió a dormirse, y volvió a soñar. Y ahora soñaba que una espiga, eran 7 espigas hermosas, así. Y luego había otras espigas feas, y se comían aquellas que eran hermosas. Llamó a todos los que estaban con él,
Llamó a todos los magos y adivinos para que pudiesen interpretar su sueño, pero no se halló quien pudiese interpretar el sueño de Faraón. Entonces el copero recordó que en la cárcel había un joven que podía interpretar los sueños. Había un joven que, cuando él se encontraba en esa condición, interpretó el sueño tal cual ocurrió. Entonces le comunica a Faraón y mandan a llamar a José. Pero ¿qué piensas que pasó? ¿Qué piensas que hizo José cuando fue llamado delante de Faraón? Hay veces que nosotros tenemos logros pequeñas cosas, pero sin embargo nos jactamos. Sin embargo, el hombre quiere aparentar o quiere aparecer o quiere mostrarse. Cuando uno es inmaduro en la fe y hace algo, aunque sea para Dios, por cuanto es inmaduro en la fe, quiere que alguien lo vea. Quiere que alguien vea su generosidad. Quiere que alguien se entere que es una persona dadivosa. Quiere comunicar que él es una persona que es generosa. O quiere mostrar que tiene actos de bondad. O que se preocupa quizás por los demás. Pero lo hace para mostrarse, lo hace por apariencia, lo hace por inmadurez, pero quiere ser visto, no quiere pasar desapercibido, es decir, no quiere hacer algo para Dios sin que nadie se lo reconozca. Él quiere ser visto, él quiere que alguien vea su esfuerzo y su trabajo, porque cree que su ascenso en el camino de fe depende quizás del hombre, quizás dependa del pastor, quizás dependa del líder, quizás dependa de que alguien me vea, quizás dependa de que lo que yo haga alguien pueda verlo y de esa manera pueda sobresalir. Y a veces en nuestra inmadurez queremos actuar así, que alguien nos vea. Entonces ocurre lo que dice en la Biblia. Cuando hacemos algo que es bueno, manda a tocar trompeta para que todos vean, para que todos se alerten de que mira lo que estoy haciendo. Es muy fácil a veces caer en lo que aquel hombre cuando fue a orar y se jactaba diciendo que te doy gracias, Señor, porque no soy como aquellos que son ladrones, mentirosos, porque no soy como aquel publicano. El jactarse y el sentirse que es más que los demás, el vanagloriarse. El problema que estamos viviendo hoy en la fe es la vanagloria de los hombres, lo que se han creído. Dice la palabra, aquel que se cree algo siendo nada, a sí mismo se engaña. José era un varón de Dios. José en la casa de Potifar prosperó e hizo prosperar la casa de Potifar. En la cárcel también lo hizo. E interpretó los sueños de estos varones. Y ahora es llamado delante de Faraón. Pero dice la palabra, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En Génesis, en el capítulo 41 del libro de Génesis. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. El libro de Génesis, capítulo 41, versículo 15 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. La Biblia textual dice, José respondió a Faraón diciendo, no es mérito mío, es Elohim, quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. No es mérito mío. Hay veces que una persona llega a los caminos de Dios, no conoce acerca de la fe, y Dios hace un milagro en su vida. Y aquella persona muchas veces asocia el milagro con el pastor, con el predicador, con el evangelista. Y sucederá que en algunos momentos se acerque
Y traten de decir, gracias porque usted me sanó. Gracias porque usted hizo la obra en mí. Y habrá personas que en medio de esa situación digan, sí, gracias. Habrá personas que se den por aludidos que sí es así. Y lo cierto es que es Dios quien hace la obra. No es el hombre. La persona dirá, pero usted me sanó. Yo fui a otros lugares y nadie me sanó. Y yo vine aquí y fui sano. Pero no, soy yo, es Dios. Y es el problema de hoy en día, que muchos toman el mérito que le corresponde a Dios, toman el lugar que le corresponde a Dios. Faraón habló y dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que tú hayas los sueños para interpretarlo. Yo escuché que tú eres el que puede interpretar los sueños. Pero José le respondió a Faraón diciendo, no está en mí. ¿Cómo? No depende de mí. Pero yo escuché que usted hace milagros. No. Pero a mí me contaron que algunas personas vinieron y se sanaron de cáncer, se sanaron de diversas enfermedades. Pero es Dios quien hace la obra. Es el Señor. José podía haber dicho sí. ¿Quién le contó? ¿El copero o el panadero antes de ser ahorcado? ¿Quién le dijo? ¿O alguno de la cárcel seguro? No, él no actuó así. Él dijo, no está en mí. La dependencia de Dios. Saber que nuestra vida depende de Dios. Saber que para avanzar en nuestra vida necesitamos aprender a confiar en Dios y entender que para cada momento de nuestra vida debemos depender de Él. Debemos comprender qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones y dejarnos guiar. Dice la palabra, aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes pensar y planear qué es lo que harás, pero el Señor es el que endereza tus pasos. La palabra dice, no digas, iremos y traficaremos y haremos esto y lo otro, sino di, si el Señor quiere, así lo haré. Pero hay personas que en medio de esa situación se adjudican el milagro. Una persona cambia de vida y de repente se siente tan contenta que te agradece y se siente contenta y se siente gozosa porque lo que había pedido a Dios ahora se hizo real en su vida. Pero estaría mal que yo diga, gracias, sí, está bien, se hace lo que se puede. La verdad, y eso que no oré tanto esta semana, pero bueno, la efectividad está. José dijo, no depende de mí. No está en mí hacer esto. Faraón le dijo, escuché que tú interpretas sueños. Y Faraón, cuando se dirigió a él, dijo, tienes estas facultades, tú interpretas, escuché bien. José podía haber dicho, sí, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay para que interprete? Porque no va a ser gratis esto. Hoy tú puedes ver predicadores que dicen, yo no voy a orar por la ofrenda, aquí tiene que haber algo verdadero. Para que yo ore, tiene que haber algo grande, si no, no voy a orar. Para orar por un milagro, tienen que correr, tienen que sellar la palabra. ¿Quién quiere esta palabra en esta noche? Y la gente corre para dar su dinero. Pero si dijeran, no depende de mí. Hoy vienes a buscar un milagro, no depende de mí. Pero, dice la palabra, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a tu vida. No está en mí. Pero Él no dijo, no está en mí. Estás perdido, Faraón, yo no puedo hacer absolutamente nada. Él dijo, no está en mí hacerlo, pero será Dios
el que me dé la interpretación. Será Dios el que lo haga ante cualquier situación en tu vida, ante cualquier bendición que pueda venir a ti. Tienes que entender que lo primero que debes hacer es darle la gloria a Dios, porque Él es el que tiene la autoridad, el poder. Él es el que puede cambiar y sanar tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Yo soy. Yo soy el que te toma de tu mano. Yo soy el que sostiene tu vida. Tú dependes de mí. Y cuando el cristiano, cuando una persona no depende de Dios, lo opuesto a dependencia, y esa dependencia de Dios no es negativa. Depender de Dios para todo no es negativo. ¿Por qué? Porque nos hace tomar buenas decisiones. Yo puedo decir, bueno, yo consulto a Dios para tomar un trabajo. Dependo de Dios en mi economía. Dependo de Dios en mi familia. Dependo de Dios en el ministerio. Dependo de Dios en todo lo que hago. Mi vida depende de Dios. Y entiendo esa dependencia. Así como un niño necesita de sus padres para poder crecer. Yo necesito de Dios y dependo de Él para poder crecer en mi vida de fe, para avanzar en mi vida, para poder ver la gloria de Dios cada día. Pero sabiendo y entendiendo que no es mi gloria, es Dios. José le dijo, no depende de mí, no está en mí. No soy yo el que pueda hacer algo por ti. Es Jesús el que puede cambiar tu vida. Es el Señor el que transforma los corazones. Es el Señor el que da esperanza cuando una persona ya no quiere vivir. Hay veces que las personas que no conocen dicen, escuché la palabra y su palabra, me encanta su palabra toca mi corazón. No, no es mi palabra. Es la palabra de Dios. La palabra de un hombre no tiene ese poder. La palabra de Dios es la que tiene el poder para tocar el corazón. La palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos, dice la Escritura. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Hasta las partes más profundas entra. Pero ese poder lo tiene la palabra de Dios, no la elocuencia de un hombre, no la retórica de alguien que pueda hablar para que alguien pueda sentirse sorprendido o contar alguna historia. En estos días hay predicadores que están apelando a la emoción para poder llegar a una audiencia. Entonces, como si fuese un guión de una obra de teatro, ellos ensayan algún momento de la predicación en la cual contarán una historia, quizás algo triste o algo personal, en la cual pondrán algo de emoción y derramarán algunas lágrimas fingidas. Pero eso hará que los que estén escuchando sientan esa emoción y también lloren. ¿Por qué? Porque el predicador de repente comenzó a contar lo que sufre por predicar la palabra y las tristezas y lo que tiene que vivir y lo difícil de cargar con esto. Y comienza a llorar y comienza en medio de sollozos a predicar la palabra y la gente llora. Pero no se da cuenta que es parte de una emoción que está buscando generar para que las personas se sientan conmovidas. Pero no es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega al corazón de los hombres, tú no necesitas ninguna emoción. Tú comenzarás a derramar lágrimas. Y hay personas que dicen, comencé a llorar y no entiendo por qué. Comencé a llorar y quería contenerme. Un varón me decía, pastor, yo pasé por la calle y de repente entré
Pasé por casualidad y entré y comencé a escuchar la palabra. Estaba algo oscuro aquí, entonces eso permitió que nadie pudiese verme, pero yo comencé a llorar. Mientras que la palabra era predicada, comencé a llorar y a llorar. El Señor estaba limpiando su corazón, el Señor estaba restaurando su vida. No soy yo, dijo José, es Dios el que hablará a tu corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. No eres tú. Cuando tú piensas que Dios depende de ti para hacer algo es cuando estás confundido. ¿Por qué? Porque Dios, hoy no me siento bien, hoy no tengo fuerzas. Entonces Dios será menos eficaz porque hoy no tengas fuerzas. Dios no depende de ti, tú dependes de Él. O por lo menos así debiera ser. Nuestra dependencia a Dios nos habla de obediencia, de sumisión. La palabra dice que debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Ese sometimiento habla de una condición de autoridad, de entender que es Dios el que guía nuestros pasos. Tú puedes proponerte hacer muchas cosas, pero debes entender que el que endereza el camino del hombre es Dios. Es el Señor, el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Y cuando el hombre de repente cree que Él es muy eficaz en lo que hace, entonces de repente alguien que adora a Dios dice: qué voz tan maravillosa que tengo, esta voz toca los corazones, quebranta las vidas. Cuando esta mujer adora, cuando este hombre adora, los corazones son conmovidos. José le diría: no soy yo, no depende de mí, es Dios quien lo hace. Pero hay quienes que se atribuyen. Hay quienes cuando alguien viene para darles la gloria, la toman la gloria. El Señor Jesús dijo: gloria de hombre no recibo. No quiero la gloria de los hombres. Porque Él sabía lo que significaba la gloria del hombre. Esto significa que uno no deba reconocer a veces el esfuerzo de alguien, no, de ninguna manera. Tú sirves a Dios y te esfuerzas y hay cosas que has alcanzado, que has logrado. Y está bien que alguien pueda reconocértelo. No es gloria de hombres. No es con esa intención. Nosotros en algún momento hemos hecho pasar a aquellos que estaban llevando adelante un comedor y hemos hablado acerca de la tarea y los hemos reconocido y les hemos dicho qué gran bendición sus vidas. No era una gloria de hombre con la intención de que ellos se crean algo que no son, sino entender que el Señor dijo: gloria de hombre no recibo. Pero a veces uno necesita obviamente el reconocimiento, pero no que alguien lo haga para ser reconocido, sino que sin esperar nada, de repente uno diga: la verdad que esto me hace entender que estoy haciendo las cosas bien. Esto me hace comprender que, bueno, quizás no es tan malo, o como yo pensaba, hay cosas que estoy haciendo bien o de la manera correcta. Pero cuando el hombre se confunde y cuando las personas comienzan a alimentar a una persona y hacen que se crean algo que no lo son, entonces es cuando viene la altivez. Y la palabra dice que luego de la altivez viene la caída. Luego de la altivez de espíritu, cuando yo me siento que soy más que los demás. Cuando tú buscas esta palabra dependencia, lo opuesto será rebeldía y será superioridad. Cuando una persona se siente superior, entonces por cuanto me siento superior, no puedo depender de Dios, porque soy superior. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Qué es lo que trató de hacer? ¿Qué dijo él? Subiré al trono del Altísimo y me haré igual al Omnipotente. Voy a subir hasta ese lugar, porque puedo. Se llenó de soberbia, quiso tomar un lugar que no le correspondía. ¿Y qué pasó? Dice la palabra: fuiste echado por tierra.
por cuanto trataste de tomar un lugar que no te correspondía, por cuanto trataste de hacerte igual a Dios. Nosotros debemos depender de Dios y entender la importancia de la humildad y la importancia de saber que ante cualquier cosa, por más buenos que podamos ser o que creamos que somos, siempre es Dios. Quizás alguno te diga, pero hermano, la verdad, qué bien que predicaste, qué tremendo. Es Dios. Cualquier cosa que venga a tu vida, es Dios el que ha puesto esos dones, esos talentos. Quizás alguien que sea músico llega y comienza a tocar un instrumento y de repente alguien le diga, qué bien que tocas. Y esta persona diga, sí, yo hace muchos años toco, he practicado, tocaba en una banda, tenía una banda de rock, tengo mucho conocimiento. Y él se vanagloríe y se jacte de su conocimiento. Pero lo cierto es que puede tocar muy bien y puede ser una persona muy diestra para tocar la guitarra, el teclado y lo que fuera. Pero aquí no funciona así. Tú puedes tener la voz de un ángel y cantar como un ángel en los cielos. Pero si no está la presencia de Dios en ti, si no está el Espíritu Santo tocando los corazones, en vano puedo pararme aquí y estar horas hablando a la gente, dando un mensaje, contando acerca de mi vida o de cosas que pueda haber pasado. Pero lo que tiene el poder de tocar los corazones es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios. No es aquel que hoy se para aquí a compartir un mensaje o a tocar un instrumento o a ministrar una alabanza. Si no está el Espíritu de Dios, entonces nada va a suceder. Las personas entrarán y dirán, estuvo linda la charla, me gustó. Pero si Dios está aquí, si verdaderamente la palabra de Dios está aquí, y si el fuego del Espíritu está aquí, donde está el Espíritu de Dios, entonces ahí hay libertad, dice la palabra. Ahí los corazones son transformados y la gloria de Dios desciende sobre los hombres. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. El Señor se acerca a nuestras vidas, se acerca a nuestros corazones, y Dios nos da oportunidades. Y es importante que en esas oportunidades aprendamos que siempre es Él. No se trata de mí, no se trata de ti. Es el Señor quien hace la obra. Y si eres elocuente y eres alguien que puede dar un buen mensaje, gloria a Dios, Dios lo hizo. Y si eres alguien que tiene facilidad de palabra para predicar a la gente en la calle, gloria a Dios, Dios te lo ha dado. Y si eres alguien que tiene capacidad para recordar los versículos bíblicos y para aprender doctrina, gloria a Dios porque el Señor te lo dio. Él permitió que lo entiendas, que lo comprendas y que lo guardes en tu corazón. No te jactes de lo que no te pertenece. No digas, sí, gracias, lo hice bien. Si pudiera responder como José, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Otra versión de las Escrituras dice, eso no depende de mí, contestó José, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. ¿Puedes interpretar los sueños? Alguien te dirá, hermano, ¿usted puede orar por mí para que me sane? ¿Usted puede orar por mí para que mi matrimonio se restaure? ¿Usted puede orar por mí para que Dios me dé un trabajo? ¿Puede orar por mí porque mi hijo está hoy en la cárcel? ¿Puede orar porque está hoy en un hospital? ¿Usted puede orar por mi vida? ¿Usted puede hacer eso? Claro, yo puedo orar por tu vida, pero yo no puedo sanar a tu hijo, ni puedo sacarlo de la cárcel, ni puedo restaurar tu matrimonio, ni puedo transformar tu corazón. No depende de mí, eso no depende de mí. Yo oraré con fe y clamaré a Dios y le pediré al Señor. Y dice la palabra que claman los justos y Jehová los oye y los libra de su aflicción. La oración del justo puede mucho. Y cuando oramos, y cuando confiamos, y cuando creemos en su palabra, cuando nos aferramos a sus promesas,
Dios envía sus bendiciones. Dios derrama su gloria. Dios respalda a sus siervos. Pero es Dios quien hace la obra. Eso no depende de mí. No depende de mí que te sanes, no depende de mí que restaures tu matrimonio, no depende de mí que tengas un trabajo, pero el Dios de los cielos dará su palabra y será favorable a tu vida. Encontrarás la sanidad, la salvación, la vida eterna, restaurará tu familia, aleluya. Y aleluya. No depende de ti, no depende de mí. Es Dios quien hace la obra. Si no entendemos esto, algún día vamos a hacer mucho daño a la gente. Algún día estarás aquí. Y si no entiendes que no depende de ti, lastimarás a muchas personas. Te subirás a un lugar que no te corresponde y luego tú saldrás lastimado. Porque no va a ser para siempre que el hombre haga eso. Hoy vemos ministerios de hombres en los cuales se pondera al hombre, y a veces que, como estamos en las redes sociales, subimos una imagen, un flyer y ponemos una foto de la reunión, la gente me dice vanaglorioso, la imagen está más grande tu nombre que el nombre de Jesús, y tantas cosas que muchas veces la gente puede decir. Pero tú no escucharás ni un mensaje, no escucharás ninguna palabra haciendo referencia a el predicador o a la importancia o a mi vida o a lo que sea, sino a Dios y a su palabra. Nunca me he puesto a contar historias y chistes y anécdotas. Siempre he hablado de la palabra de Dios. Entendemos que hoy, por medio de las redes sociales, llegamos a jóvenes, llegamos a personas incrédulas, personas que quizás conocen y están apartados, a todo tipo de gente. Y habrá quienes opinen de diferente manera, y muchas veces el que conoce es el más religioso de todos. Es el que mirará eso y siempre estará mirando más allá. Escuchará una palabra y quizás diga la palabra está bien, eso de que no se jacte me parece bien, pero esas luces, eso no es de Dios, es un boliche eso. No es de Dios, no está Dios, ahí no puede estar Dios. Esas luces no son del diablo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces debemos mantenernos como en la antigüedad, debemos congregarnos como se hacía en la antigüedad, debemos respetar todo como se hacía antes. Lo cierto es que la sociedad cambia, los tiempos avanzan. Hace 100 años atrás, las personas no llegaban con expansores a la iglesia, con tatuajes, con piercing, con vestidos de dark, vestidos de anime, vestidos de cualquier forma como pueden llegar hoy. ¿Y qué haremos? Los pararemos en la puerta y le diremos, con expansores aquí no entras. Con tatuajes no se puede. Con el pelo así, punk, tampoco. Así, con tachas y todo eso, no se puede ingresar. La palabra dice, parados en los caminos y hacer que entren todos. El reino de los cielos es semejante a una red que atrapa muchos peces. Muchos pueden llegar, muchos pueden venir, pero le dice que luego se ponen en la orilla y es Dios quien va seleccionando. Es Dios quien va haciendo esa obra. Es una gran red y muchos llegarán de diferentes maneras, pero no somos nosotros los que debemos decir así sí, así no. Lo cierto es que alguien que esté en pecado y que lleve una mala vida y que quiera vivir conforme a esa vida no se sentirá cómodo aquí. No se sentirá a gusto, no dirá, ay, qué lindo, voy a vivir con mis pecados. El pastor me dijo que el boliche puedo, que estas cosas puedo. No se sentirá contento con eso. No se sentirá a gusto, buscará un lugar donde jamás confronten con sus pecados. Donde jamás le prediquen la palabra de Dios, sino que sea una charla. Una charla motivacional que te diga, quiérete mucho, abrázate más, no te castigues tanto, no seas tan duro contigo. Pero tendría que encontrar los versículos que diga eso. La autosuperación, el coaching y tantas cosas que hoy se enseñan, que tratan de hacer a la persona que se sienta superior. Pero eso es en la carne.
Eso no llega al espíritu. La persona cree tener un cambio, pero cuando viene el momento difícil, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: orad para que no entren en tentación. Si una persona no ora, por más que se sienta fuerte, por más que se quiera y por más que diga yo me amo a mí mismo, cuando venga la tentación no podrá librarse, porque no está la presencia de Dios, porque no está buscando a Dios, porque no está presente su palabra, porque no tiene en cuenta a Dios. Dios para él es como su amigo que, sí, bueno, así con Dios somos así. Dios no me exige tanto, yo tampoco le pido mucho, y ahí nos llevamos. Eso no es Dios. Ese es un Dios a tu manera, ese es un Dios a como yo quiero formarlo, quiero crearlo. Hay una, bueno, pastor, pero ¿no sería mejor así? ¿No sería mejor si Dios fuese así, un poco más permisivo? ¿No sería mejor? ¿No representaría más el amor de Dios? Mira, tú no puedes ver a tu hijo equivocarse de camino y ponerte contento por eso. Tú no ves a tu hijo transformarse en un delincuente y decir, bueno, robó una bicicleta hoy. No es nada. Robó un banco, no es mucho. Tú no te contentas con eso. Tú dices, tu hijo es un delincuente. Hace poco se conoció un reportaje de una mujer que lo pasan y se ha hecho un meme. Porque la mujer dice, bueno, sí, mi hijo era un ladrón nada más, pero nada más. Lo mataron, pero hay que recordar su memoria. Él robaba, sí, pero bueno. Nadie puede pensar eso. Dios tampoco puede tener ese corazón. Porque Dios mira nuestra vida conforme al potencial que tenemos. Dios mira nuestra vida conforme a lo que Él quiere hacer en nosotros. Luchando contra nuestro corazón, contra nuestra mente, que no permite que podamos creer que Dios lo hará en nuestras vidas. Porque tú miras tu corazón y miras tu vida y dices, yo no estoy listo para esto. Yo no estoy apto quizás para que Dios haga esta obra en mí. Y Dios ve tu corazón y tiene la capacidad para hacerlo. Y Él puede hacerlo. Pero tú dices, no, pastor, quizás con otro hermano, él sí, porque, bueno, su vida es más fácil. Yo tengo una vida muy complicada, pero Dios dice, yo te elegí a ti. Yo te llamé a ti. Y no importa cuán difícil te parezca o cuán duro te parezca. Pero en el momento que estés haciendo la obra de Dios, en el momento que tengas que pararte delante de Faraón y que tengas la oportunidad de jactarte y decir, sí, yo interpreto sueños. Por cuanto fuiste llamado por Dios, por cuanto el Señor ha puesto eso en tu corazón, tú dirás, no depende de mí, no depende de la obra que yo pueda hacer, sino de la obra que Dios hará. Así como el Señor lo hizo en mi vida, también lo hará en ti. Aleluya. Y aleluya. Si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no puede hacerlo con tu vida? Si el Señor transformó mi corazón, ¿cómo no lo hará contigo? Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. ¿Por qué? Porque José dependía de Dios. José no se manejaba solo. José no se jactaba de lo que era, entendía que todo nació con un sueño de Dios, con una idea de Dios de lo que Él haría y hacia dónde el Señor los llevaría. Y cuando le creemos a Dios y cuando confiamos y cuando dejamos que el Señor nos guíe, es cuando llegamos, como dice la Biblia, al puerto seguro, al lugar de resguardo, al lugar de bendición. Dios quiere llevarte a tiempos buenos, a tiempos de bendición. Pero es importante que puedas depender de Él. Es importante que puedas comprender que no depende de ti. Quizás hoy digas, pastor, pero yo ahora, no sé, no me siento muy bien. No se trata de cómo tú te sientas, porque no depende de ti. Bueno, lo que pasa es que yo siento que me falta palabra. Dios te dará
lo necesario en su momento. Pero si Dios pone un sentir en tu corazón, si Dios pone un llamado en tu corazón, entonces lo lógico es que atiendas ese llamado, aunque tú digas no tengo lo necesario. Porque el que llama es aquel que va a proveerte. Porque si Él te llama, juntamente con su llamado, el Señor tiene todas las cosas. Es decir, si Dios te dice sal a la obra misionera, Él lo hará sin que tengas herramientas. Él te dará las herramientas, aunque tú digas me faltan muchas, Él lo hará. No depende de ti. Nunca depende de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces creemos que sí. Y hay veces que sentimos que esta semana no ayuné, entonces Dios no lo va a hacer. O esta semana no oré 1 hora y media, oré 1 hora, oré media hora. Ayer oré 15 minutos, Dios no lo va a hacer. Entonces depende de ti. Depende de cuánto tú ores, cuánto tú ayunes, depende de lo que tú hagas. O sea, también tu salvación depende de ti, tu obra, de las obras que puedas hacer. Dice la palabra que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo fui, sino todo lo contrario, no depende de mí, depende de Dios. Porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Él lo pone en ti. Eso que tú sientes, Dios lo ha puesto en tu corazón. Pero es momento de que tú puedas dejarte guiar por Dios. Depender plena y absolutamente de Dios. Así como un niño depende de sus padres para ser alimentado, para aprender a caminar, dar sus primeros pasos, afirmar sus pies, comenzar a avanzar más rápido, comenzar a crecer, fortalecerse, desarrollarse, desarrollar sus pensamientos, su intelecto, de Dios. Debemos depender de Dios para cada momento de nuestra vida. Hay veces que pensamos que Dios es para ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces dejamos a Dios fuera de la familia porque decimos, no, en esta parte quizás no. O en nuestra economía, porque decimos, no, la economía no. Yo trabajo, me esfuerzo. Si yo no trabajo, nadie me da de comer. Pero lo cierto es que dependemos de Dios. Dios es quien marca la diferencia. 2 personas hacen una misma tarea y se esfuerzan de una misma manera. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Es Dios. Es aquel que tiene el llamado de Dios, el resguardo de Dios, la protección de Dios en su vida. Tú puedes decir, este país es muy inseguro, esta ciudad es muy insegura. Pero hay una diferencia entre tu vida y la vida de aquel que no tiene a Dios. Tú tienes una vida con propósito y el Señor cumplirá su propósito en ti. Entonces quizás tú digan, pueden robarme, sí, pero no lo harán. Puede pasarme cualquier cosa, sí. Pero mi vida está en las manos de Dios. Mi vida depende de Él. Si soy yo el que cuida de mi vida, bueno, ay de mí. Pero si es Dios el que cuida, entonces ¿por qué voy a preocuparme? ¿Por qué voy a atemorizarme si es Dios el que guarda mi vida? Si eres tú el que vela por tu salud, por tu vida, entonces deberías preocuparte. Si eres tú el que proteges tus bienes, bueno, entonces piensa qué está pasando en tu casa ahora. Pero si es Dios el que guarda todas las cosas, entonces debes sentirte seguro. No depende de ti. Depende de Dios. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. Y cuando la gente quiera decirte, quiera hacer que te jactes, dile, no está en mí. Dios lo hizo, no es una falsa humildad, es la verdad. Yo puedo orar por tu vida, voy a orar por ti ahora, pero yo no soy el que hace esa obra. Es Dios. Es Dios el que tiene el poder. Es Dios el que sana, es Dios el que liberta, es Dios el que cambia una vida, es Dios el que pone el llamado en el corazón. Tú no dependes de mí.
Tú debes depender de Dios. Si tu vida está tomada de la mano de Dios, si tú dependes del Señor, entonces jamás serás conmovido. Podrá caer a tu lado quien sea, pero tú continuarás, porque tú estás tomado de la mano de Dios. Y cuando muchos caigan y cuando muchos se debiliten, tú estarás tomado de la mano del Señor. La palabra dice, yo te tomo de la mano derecha, yo te guío, soy yo el que te lleva. Pero debes depender de Él. Y para eso es necesario morir a nosotros mismos. Morir a lo que tú quieres, morir a lo que tú piensas y dejar que la palabra de Dios te guíe. No importa lo que a mí me parece o lo que yo piense, es secundario. Yo puedo pensar muchas cosas, pero si Dios no piensa así, en vano es lo que yo pueda pensar o decir. Yo puedo tener un pensamiento, una filosofía sobre ciertos temas, pero si Dios no la respalda, entonces es vana, no tiene sentido. Debemos poner nuestra vida en las manos de Dios y depender solamente de Él. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera poner su vida en las manos del Señor, abriéndole su corazón a Él. Aquel que murió en una cruz para darte vida, para traerte salvación, para que puedas conocer por medio de Él una vida diferente y puedas ver su gloria. Y como dice la palabra, el Señor nos trae abundancia en este tiempo para nuestros corazones. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos donde quiera que estés y que puedas repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito eres Dios.